Hola compañeros, ¿cómo lleváis? Estamos ya casi en el ecuador del curso, ISO 9009 de gestión de calidad, y vamos a ir con el tema 5, que habla de todos los procesos de apoyo, ¿vale? Entonces, si os fijabais en el mapa de procesos, de los primeros temas, había una parte, en la parte de abajo del mapa, que hablaba de los apoyos, de los procesos de apoyo y de gestión, ¿no? Pues aquí vamos a hablar de procesos de apoyo, aunque alguno también podría ser de gestión según la interpretación. Ya sabéis que la interpretación es más o menos libre, ¿vale? Vale. Entonces, aquí tenemos el índice del tema que vamos a ver. Hablaremos de los recursos, de las competencias, del alcance, del sistema de gestión de calidad y sus procesos y de la información documentada o lo que era anteriormente el control el control de la documentación. Vale. Respecto a los recursos, la organización, es decir, la empresa, debe determinar y proporcionar aquellos recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO. ¿Vale? La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesita para obtener de los proveedores externos. ¿Vale? En esta nueva versión de la norma de 2015 sí recarga mucho los proveedores externos y aumenta sobre su control. ¿Vale? La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión y para la operación y control de sus procesos. ¿Vale? En lo que se refiere a las infraestructuras, muy importante. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos. Y como nota aclara a lo que dice la norma, porque la infraestructura puede incluir edificios y servicios asociados, equipos, incluyendo hardware y software, recursos y transporte y tecnologías de la información y comunicación. Ambiente para la operación de los procesos. La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos tales como sociales, psicológicos y físicos. ¿Vale? Estos factores pueden definir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. En esta parte de la norma, aparte de hablar de las infraestructuras y del mantenimiento, ¿vale? Indicando que debemos mantener las infraestructuras, no dice cómo, pero sí que lo hagamos, ¿vale? También indica o identifica importantes requisitos relacionados con la prevención de riesgos laborales, como pueden ser los riesgos psicosociológicos o factores relacionados con la ingeniería industrial, ¿vale? Temperatura, humedad, higiene, ruido, etcétera, ¿vale? Es decir, que se alinea aquí la norma con todo lo que teníamos que hacer con nuestro servicio de prevención acerca de una buena planificación preventiva, sin llegar a unos requisitos, evidentemente, de una 45001, pero está ahí, ¿vale? Y estos factores se deben de evidenciar en lo que es la operación de los procesos. Vale. Recursos de seguimiento y medición. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el segundo o la medición, para verificar la conformidad de los productos y servicios de los requisitos. ¿Qué quiere decir aquí la norma? Que en aquellas partes del proceso debemos hacer mediciones, ¿vale? Dependiendo de si tengamos productos o servicios, pero hay que hacer mediciones. Entonces, estas mediciones hay que hacerlas con equipos y estos equipos tendrán que ser conformes, ¿vale? A lo que vamos a medir. Quiero decir, si estamos vendiendo productos con una precisión de milímetros, de décimas de milímetro, no podemos usar un metro. Es decir, si vamos a vender 5,1 o 5,2 metros lineales de producto, no podemos usar un metro, tenemos que usar aquel equipo acorde a la sensibilidad de lo que necesitamos vender, ¿vale? La organización debe asegurarse que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividades, se mantienen para asegurarse la idoneidad y la organización debe conservar información documentada
apropiada como evidencia de los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Todo este apartado es lo que anteriormente o comúnmente se llamaba control de los dispositivos de medición o calibración, ¿vale? Trazabilidad de las mediciones. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, ¿vale? Organización como parte esencial para comprobar la confianza en la validez de los resultados de la medición del equipo, el equipo debe o verificarse o ambas. Identificarse, protegerse contra ajustes o daño. La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición no se considera apto. Este punto es importante. Entonces, ¿qué es una trazabilidad de una medición? Una trazabilidad de una medición es cuando tenemos que tener registros que demuestren qué persona y con qué equipo de medición, en qué fecha y a qué hora o en qué momento ha realizado mediciones en intervalos especificados de esa fabricación, por si tenemos una devolución de garantías o por si tenemos una no conformidad o tenemos un requisito legal, ¿vale? Entonces, en ese caso, el equipo debe calibrarse o verificarse. No es lo mismo la calibración que la verificación. Normalmente una calibración se hace con unos procedimientos estándares, igual a veces a una norma. Se suele hacer por laboratorios acreditados por ENAC, ¿vale? Y que los hacen con unos procedimientos y se suelen calibrar en base a patrones, ¿vale? Una verificación es un procedimiento más sencillo, ¿vale? En la cual podemos simplemente verificar en base a patrones o a mediciones que el equipo sigue estando o conservando sus propiedades para que el resultado de la medición dé una fiabilidad. Con la ISO 9001, ¿cuándo debemos calibrar o verificar? Pues depende. Es difícil establecer una norma que generalice que todos los pies de raíz o todas las básculas se tienen que calibrar o verificar. Por ejemplo, por decreto ley o por ley, ¿vale? Si una báscula la usamos para pesar productos y conforme a ese resultado de ese peso, se va a facturar o se va a vender o va a cambiar el precio del producto, entonces sí que deben estar calibradas por laboratorios acreditados. ¿Vale? En talleres tipo calderería, mecanizados de precisión, lo normal es que se tengan que calibrar, lo normal. Pero hay que cogerlo todo con matices, ¿vale? Y hay que estudiar cada caso en particular, ¿vale? Los equipos sí que tienen que estar identificados, lógicamente, si tenemos que registrar esa trazabilidad, protegerse para evitar que nos den mediciones erróneas, ¿vale? La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos para lograr la conformidad a los productos. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse en disposición a medida que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios. ¿Vale? Resultados deseados sobre los recursos. La organización determina y pone a disposición los recursos internos y externos necesarios para la operación y control de los procesos, ¿vale? La garantía de conformidad de los productos y servicios y la eficacia del sistema, ¿vale? La ISO 9001 requiere que la organización determine estos recursos y que los asegure. Debe considerarse las siguientes cuestiones. ¿Tenemos los recursos adecuados? ¿Tengo el equipo adecuado? ¿Los recursos están siendo bien utilizados? ¿La productividad es buena? ¿Las estructuras de soporte son adecuados? Pues nos tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo demostramos la conformidad de los recursos? Pues viendo que la organización se está logrando los objetivos especificados con los recursos que tiene necesarios, ¿vale? Que no hay reclamaciones de clientes o consumidores, de usuarios, etcétera, ¿no? Que no hay fallos, etcétera, ¿no? Personas, o sea, lo que son recursos
entre personas. La norma requiere que la organización asegure las personas necesarias para la implementación del sistema de gestión de calidad, ¿vale? Estas personas pueden ser internas y externas, pero debe asegurarse el número de personas necesarias, así como sus competencias, que son determinados en el apartado 7.2 y del que hablaremos, ¿vale? Las personas son de gran valor para el éxito de las organizaciones, gestionan empresas, ejecutan y controlan actividades y procesos asegurando el alcance de los resultados deseados. Es esencial que la organización se asegure que tiene las personas que necesita y reconozca que el factor humano es fundamental en la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad y en el control de los procesos, ¿vale? Infraestructuras. La organización debe determinar los recursos necesarios y asegurar las infraestructuras como hemos hablado, ¿vale? ¿Qué se entiende por infraestructuras? Equipos de producción, medios auxiliares, laboratorios aplica, medios de transporte, tecnologías de la información, etcétera, ¿no? La disponibilidad de recursos es una decisión de la alta dirección. Muchas veces estos recursos ya existen en la organización, ¿no? Cuando se decide implementar el sistema de gestión de calidad, siendo responsabilidad de la organización determinar si son adecuados o no, ¿vale? Los recursos necesitan mantenerse aptos para su uso, ¿vale? Actividades que se hacen con mantenimientos internos y externos, ¿vale? No existe retención de información documentada sobre la gestión, control y ejecución de mantenimiento. Eso sí, la organización debe determinar qué documentación es necesaria para garantizar la disponibilidad de una infraestructura más adecuada. También, a mí, como consultor, me gusta que haya registros de mantenimiento y me gusta que los mantenimientos estén definidos. No debemos de olvidar que los mantenimientos se establecen como obligatorios por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en máquinas y los lugares de trabajo y que pueden ser documentos que nos soliciten inspección de trabajo en caso de que actúen por el motivo que sea. Por lo tanto, que los mantenimientos, aunque la norma no los exija, habría que tomarlo como requisito reglamentario. ¿Vale? Ejemplos de buenas prácticas al respecto: programas de mantenimiento, backups, programas antivirus y firewall, redundancia de hardware, etcétera, ¿no? Y la demostración de conformidad se demuestra pues con todo lo que he especificado anteriormente, ¿vale? Vale. Ambiente para la operación de los procesos. En el ambiente para la operación de los procesos es el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo y las condiciones pueden incluir factores físicos, sociales y psicológicos. Es aquí donde nos afectaría parte de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y parte de, digamos, adaptar el puesto de trabajo a la persona y no la persona al puesto de trabajo, ¿vale? Un ambiente adecuado puede ser la combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, psicológicos y físicos, siendo presentados algunos ejemplos en la nota que muestra la norma como hemos especificado anteriormente, ¿vale? La demostración de conformidad, las condiciones ambientales para la operación de los procesos y para la conformidad de los productos y servicios, incluyendo los requisitos legales, están determinadas y son mantenidas. Al aplicar la operación de un proceso o introducir el suministro de productos y servicios, son identificados cuáles son los factores ambientales que deben mantenerse. La organización demuestra que está en línea con alcanzar los resultados deseados con el ambiente que se ha definido y las actividades de mantenimiento existen y se pueden demostrar, ¿vale? Recursos de seguimiento y medición, como hemos comprobado anteriormente. Es importante aclarar algunos conceptos. Seguimiento es determinación del estado de un sistema, proceso, producto o servicio. Medición es un proceso para determinar un valor. Es decir, no es lo mismo un seguimiento, que puede ser un control visual, un apto, no apto, sino que una medición que ya requiere un valor. ¿Vale? Vale.
Las personas pueden ser el medio para asegurar la verificación de la conformidad. Es el caso de la inspección visual, que comentaba anteriormente, para seleccionar las categorías del producto, verificar la conformidad con patrones, garantizar que la confección y la presentación de una comida en un restaurante cumple con las especificaciones. La obtención de resultados válidos se asegura en estos casos a través del uso de personas competentes o cualificadas, ¿vale? La demostración de la conformidad de los recursos de medición es a través de información documentada, ¿vale? La organización debe determinar o debe demostrar que se determinó los requisitos de cliente, los recursos están disponibles e identificados, siendo usados y mantenidos de forma adecuada para un uso previsto, ¿vale? Como evidencia de la adecuación a propósito de recursos de monitorización y medición, la organización retiene información documentada apropiada que demuestra la adecuación de equipos respecto al fin perseguido, ¿vale? Después también se puede demostrar con certificados de calibración, registros de verificación internos hechos por la organización, siempre conforme a unas instrucciones que den fiabilidad a que se ha hecho, registros de análisis de los resultados de verificación y calibración, registros de mantenimiento preventivo, etcétera, ¿no? Vale. Conocimientos de la organización. La aplicación del enfoque en procesos a través del ciclo PDCA o PHVA permite contextualizar la gestión del conocimiento como recurso y también como soporte a la consecución de los objetivos de calidad y a la generación de valor, ¿vale? La organización debe alentar de la gestión del conocimiento de la organización como soporte a través de un sistema a su sistema global de gestión y debe promover la adquisición, prevenir la pérdida y facilitar el conocimiento organizativo necesario para garantizar la conformidad de los productos, ¿vale? La organización debe determinar el conocimiento necesario para la operación de sus procesos, ¿vale? A través de formación o a través de documentación de trabajo, como pueden ser instrucciones, especificaciones, procedimientos, pautas, ¿vale? Garantizar el mantenimiento y la accesibilidad del conocimiento, la extensión necesaria, considerar el conocimiento existente en la fecha, identificar medidas o acciones para definir cómo obtener acceder al conocimiento personal, prevenir la pérdida de conocimiento, alentar a la organización a adquirir conocimiento a través del aprendizaje o tutoría, etcétera, ¿no? Vale. Y la demostración de conformidad puede realizarse en dos planos, el tácito y el explícito. Si del recurso a diferencias técnicas y métodos de evaluación de su gestión y organización, tales como implementación y aplicación práctica, identificación del conocimiento organizativo, auditorías, adquisición del conocimiento necesario, tales como la participación en redes transversales, formación, tutoría, etcétera, ¿no? Competencia, ¿vale? Habíamos visto en temas anteriores que la organización debía determinar las responsabilidades y autoridades, ¿vale? Entonces, habíamos dicho a modo de recordatorio que debíamos definir un organigrama funcional con las responsabilidades y con las funciones, que en las fichas de proceso tendría un procedimiento, habría un propietario del proceso en esa ficha y que cada actividad de la ficha de proceso tendría un responsable, ¿vale? Y después que también determinaríamos las responsabilidades en las fichas de descripción del puesto de trabajo. Vale. Pues en estas fichas también tenemos que determinar las competencias. ¿Qué es la competencia? Una competencia es asegurarse de que las personas son competentes en base a la educación, formación, habilidades o experiencia apropiada, ¿vale? Y cuando tengamos un déficit de esa competencia, tomar acciones para adquirirla en base a formación o en base a adiestramiento. Un método que a mí me gusta mucho y que creo que lo comento en la teoría, método TWI, TWI,
que significa Training Within Industry, que es un método que se desarrolló en los años 50 mundial para aumentar una productividad, ¿no? Y es un método consistente en formar a los jefes de equipo o formadores para que tengan la habilidad de adiestrar trabajadores hábiles, ¿vale? Que no es lo mismo la instrucción de trabajo que instrucción del trabajo, que sería, digamos, en tener habilidades para enseñar aquellos trucos de tal manera que seamos más productivos. Y es un método que, si os queréis informar, es bastante productivo. Es una de las es una de las metodologías Lean al respecto, ¿vale? Uno de los métodos Lean de Toyota es el método TUI, ¿vale? La organización determina, adquiere, desarrolla y asegura las competencias de las personas necesarias para el buen desempeño y eficacia del sistema, ¿vale? La norma utiliza la expresión personas bajo el control de la organización para referirse a todas las personas que pueden tener un impacto en el sistema de gestión de calidad, ¿vale? En el caso de proveedores externos, se requiere que la organización les comunique sus requisitos de competencia, cualificaciones necesarias conforme sea aplicable, ¿vale? Competencia es la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados deseados. La organización debe determinar cuáles son las competencias en función de cada puesto de trabajo, ¿vale? Y en la ficha, en base a educación, formación, habilidades y experiencia, y habría que registrarlas, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de educación puede ser si necesitamos un titulado, un graduado, un ingeniero técnico, necesitamos un máster, necesitamos un FP de grado medio, un FP de grado superior o conocimientos básicos, ¿vale? Formación, una formación específica en auditorías de calidad o en auditorías de medio ambiente o en manejo de Contaplus o programas de nóminas, ¿vale? Experiencia, si necesitamos para ese perfil de puesto de trabajo a alguien que haya trabajado ya 2 años previamente en otro. Habilidades, las habilidades pueden ser subjetivas, en base a tener una habilidad para algo, o también podemos definir dentro de una cadena de montaje competencias o policompetencias y definir esas habilidades y conforme los operarios las vayan adquiriendo, pues identificarlas en esa ficha, ¿vale? Y la demostración de conformidad de estas competencias será con los registros de formación, ¿vale? Con las fichas de puestos de trabajo y con los planes de formación y con aquellas evidencias que aseguren que la eficacia de la formación ha sido llevada a cabo, ¿no? La eficacia de la formación se puede llevar a cabo de diferentes maneras. En tiempos atrás se evaluaba con los diplomas formativos de los cursos, pero también se vinieron haciendo posteriormente pues actas de eficacia de la formación donde una vez transcurrido un tiempo de 3, 4 o 5 meses sobre la formación que se había desarrollado, se evaluaba el responsable más directo al técnico que había hecho la formación, lo evaluaba para ver si esa formación había ayudado en el puesto de trabajo a esta persona. También es un método con el cual se puede hacer, ¿vale? Toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas que realicen trabajo toman conciencia de la política de calidad, de los objetivos, de cómo contribuyen a la eficacia del sistema o del incumplimiento de los requisitos del sistema de calidad, ¿no? Las personas son conscientes de su contribución, ¿vale? En esta sección se especifica que las personas deben tomar conciencia de su política de calidad y de los beneficios de la mejora de desempeño y de las implicaciones de las no conformidades con los requisitos del sistema de gestión de calidad, ¿vale? Las organizaciones necesitan determinar quiénes son esas personas que trabajan bajo su control e identificar su conciencia, ¿no?
Pueden usarse métodos para promover esta conciencia, como divulgar informaciones, promover la comprensión, acciones de sensibilización, formación, el training on the job o el TUI que he explicado anteriormente, training within industry, comunicación, auditoría interna, etcétera, ¿vale? Para que las personas sean conscientes de la política y los objetivos de calidad que son relevantes para ellos. La toma de conciencia puede incluir promover la discusión de la política para mejorar su comprensión, enseñar a las personas su relación entre la política, los planes y los controles operacionales, explicar los objetivos de la calidad a las personas, informarlas sobre los resultados de monitorización, alinear las actividades, involucrar a las personas, explicar las responsabilidades individuales en el funcionamiento, involucrar a las personas en la planificación de los procesos, en la identificación de riesgos o oportunidades. Una de las cosas que a mí me gustan mucho son las lecciones aprendidas, ¿no? Que es una vez que ha habido un error, ¿vale? O una no conformidad, intentar generar un documento que sea esa lección aprendida, esa causa de ese error o eso que hemos hecho para evitar que vuelva a suceder, ¿vale? Y la demostración de conformidad es mediante la prestación de la información necesaria y requerida para la toma de conciencia de las personas, ¿vale? Y a través de los registros de las personas. Vale. Comunicación. La comunicación es un punto que siempre ha estado en estas normas. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas, qué comunicar, cuándo, a quién, cómo, quién comunica, ¿vale? La organización comunica interna y externamente la información relevante, se debe comunicar la política, los objetivos. Dijimos también que la política de calidad debe estar dispuesta para las partes interesadas. En fin, el grado de formalización y la necesidad de información documentada para la comunicación interna y externa, aunque no sea un requisito de la norma, depende de la dimensión de la organización. La organización debe determinar qué comunicar sobre sus productos y servicios, sobre sus actividades, sobre su sistema de gestión de calidad, sobre sus resultados, cuándo y dónde comunicar periódicamente. Ahora están de moda las newsletters o las wikis en las empresas, una reunión general, intranet, a quién comunicar, cómo comunicar en una reunión. Las reuniones existen dos tipos de reuniones. Existen las reuniones rápidas de 5 o 10 minutos donde no se toma acta, o se puede tener una pizarra al lado de la reunión donde se van poniendo las cosas para hacer para el día siguiente o durante la semana, después se borra conforme se van haciendo las cosas, etcétera, ¿no? La demostración de conformidad de la comunicación pues puede ser mediante actas, mediante la determinación de qué se comunica, de cómo se comunica, mediante la información documentada que haya, mediante actas de reuniones, mediante correos, mediante resultados que haya o registros en intranet, en websites, en publicaciones, en otros medios, ¿no? El punto 5 termina con el apartado de información documentada, que es todo lo que siempre se ha denominado control de la documentación, ¿vale? Y en información documentada conlleva todo lo que es un software, procedimientos, documentos, registros, manuales, fichas de procesos, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de la calidad debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional. Quiero decir, cuando leamos en la norma y ponga información documentada, pues ese requisito que pone la norma hay que demostrarlo, ¿vale? La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema, es decir, en algún proceso la norma no indica que haya información documentada, pero sí que la organización lo determina como necesario para demostrar que está cumpliendo con ese requisito, ¿no? La extensión de la información documentada por un sistema de calidad puede variar de una organización a otra debido al tamaño, al tipo de actividades, procesos, complejidad de procesos, competencias de personas, etcétera, ¿no? ¿Quién crea y quién actualiza la documentación? Pues en cada empresa lo puede hacer una función diferente, ¿no? Y eso hay que definirlo dentro de la ficha de proceso o procedimiento de documentación, ¿no?
y se debe asegurar la identificación y descripción del documento, quién lo hace, el formato, el idioma, la versión del software, el medio de soporte, si va a ser en papel, si va a ser electrónico, si va a ser en un SharePoint, si va a ser en un gestor, en otro gestor documental, quién aprueba, quién revisa, ¿vale? La información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y por esta norma se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea o esté protegida adecuadamente, ¿vale? Para que el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, control de cambios, conservación y disposición. La documentación externa también debe controlarse, ¿vale? Por ejemplo, certificados de calidad de los proveedores, documentación de la administración, aquella documentación que la organización determina como necesaria, yo qué sé, igual catálogos de fabricantes, aquello que sea necesario. Información documentada conservada como evidencia de conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas, ¿vale? La organización soporta su sistema de gestión de calidad y el alcance de los resultados deseados e información documentada, controlada y actualizada, ¿vale? Y en el anexo A de la norma aclara dónde las ediciones anteriores eran mencionados documentos como manuales, instrucciones, especificaciones y ahora se utiliza la información documentada a modo de orientación. Si queréis lo podéis consultar, ¿vale? Vale. ¿Qué información documentada se debe mantener? El alcance, que lo hemos dicho antes, ¿vale? El alcance, los procesos y los registros de su ejecución, la política de calidad, los objetivos, aquella información documentada determinada como necesaria por la organización, ¿vale? Y la información documentada que define las características de los productos a producirse, de los servicios a ser prestados o de las actividades a ser desempeñadas. Es decir, especificaciones, instrucciones, pautas, parámetros de máquinas, etcétera, que puede ser mediante documentos o mediante software. Es independiente, ¿vale? Vale. Información documentada requerida, ¿vale? Que debe ser retenida por la organización, lo que anteriormente se llamaba registros, ¿vale? Aquí la tenéis identificada. Vale. Y el apartado de la norma que lo dice: evidencia para actitud de uso de los recursos de monitorización y medición, registros de calibración, evidencias de competencias del personal, resultados de revisión de requisitos de productos en el proceso comercial, ¿vale? Información documentada que demuestre la conformidad de productos y registros, es decir, si hay actividades de fabricación o montaje, tiene que haber algún registro de seguimiento o de aceptación de esos productos y quién los libera, qué medidas de inspección se usan, etcétera, ¿no? Registros requeridos por el ámbito de procesos de diseño y desarrollo, planificación, entradas, control, salidas, autorizaciones, registros de evaluación, selección y monitorización de desempeño, reevaluación de proveedores, identificación y trazabilidad, ¿vale? Registros de propiedad del cliente, ¿vale? Registros de no conformidades, registros de liberación de productos, registros de cambios de producción, registros de evaluación de desempeño, evidencias de resultados de revisión por la dirección, registros de no conformidades, registros determinados por el cliente o legales aplicables. Y aquella información documentada que la organización determine que necesita retener como evidencia, ¿vale? La información necesaria depende del contexto de dimensión. No es lo mismo la tienda de ultramarinos que la fábrica de coches, ¿vale? Del tipo de productos y de servicios, de la competencia de las personas, etcétera, ¿vale? Con todo esto, hemos terminado el tema 5 de apoyo, ¿vale? Y damos por concluido el tema. Espero que os haya gustado y nos vemos en el apartado siguiente. Muchas gracias.